prosperidad. Amén. Así que como hijos, el Señor nos va a enseñar en esta noche. Vamos a recibir las enseñanzas de nuestro Padre. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a decirle, Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es real. Señor, que hoy podamos atesorar la palabra que tienes, Señor, preparada para todos y cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros, Dios, demos fruto en abundancia al escuchar tu palabra. Señor, que la podamos poner por obra. Damos gracias en esta noche por la vida de nuestra hermana evangelista Marisol. Úsale, Dios mío, de una manera grande, Señor. Hoy te pedimos que le uses como instrumento de honra en tus manos. Gracias te damos en esta hora, Dios, porque tú eres fiel, porque eres bueno. ¿Y cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? Vamos a entregarle el tiempo. En esta hora le vamos a entregar el tiempo a nuestra hermana evangelista Marisol Benítez. Hay una palabra de Dios que nos va a bendecir. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque Él es fiel. Amén. Bueno, hemos orado por la palabra. Vamos a nuestras Biblias. ¿Cuántos hemos traído la Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Amén. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Y allí usted puede terminar de leer en su casa todo el capítulo de Juan, así como también muchos de nosotros ya lo hemos leído, el capítulo 11. Y es un capítulo en el cual aquí el evangelista Juan está resaltando más allá la vida de Lázaro, es la autoridad de Jesús. Y qué bueno cuando nosotros miramos la escritura y podemos ver la autoridad de Jesús, podemos ver a través de la palabra cómo Jesús es presentado como aquel que es la luz del mundo, como aquel que da vida a lo que estaba muerto, presentándolo como aquel que resucita, que da vida, presentando a Jesús como el pan de vida, pero también podemos ver cómo a través de la escritura se nos muestra cómo Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre cualquier circunstancia. Él es soberano. Amén. Y en esa soberanía del Señor nosotros podemos descansar, porque como hijos de Dios muchas veces nos vamos a enfrentar a pruebas en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas? ¿Cuántos hemos tenido que enfrentar episodios de enfermedad, de dolor, de pérdida en nuestras vidas? Momentos difíciles, circunstancias adversas, pero cuando usted y yo sabemos que Dios es soberano y de que Él tiene un plan y un propósito con todo, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, vamos a tener paz y tranquilidad en el Señor. Cuando usted y yo sabemos que amamos a Dios, y amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios es guardar su palabra. Amar a Dios es andar en rectitud, en integridad delante de Él. Así que cuando nosotros llevamos una vida
íntegra delante del Señor, y esto no quiere decir que no vamos a pecar, de una u otra manera lo hacemos, pero cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando nuestra vida está en sus manos, debemos tener la seguridad, y es que todo tiene un propósito, porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y es muy lindo decirlo, y muchos de nosotros en diferentes circunstancias lo hemos expresado, pero qué bueno que cuando nos enfrentamos a esas circunstancias que parecieran que no tuvieran salida, o que en su momento no alcanzamos a entender el propósito detrás de aquello que estamos viviendo, nosotros en medio de todo le podamos decir al Señor: aunque estoy viviendo esta circunstancia en mi vida, sé que tú eres soberano, y sé que en su momento yo voy a entender el propósito por el cual tú me permites vivir esto. Y aquí pueden haber en las personas que están conectadas también, personas que están pasando un momento en el cual pueden decir: bueno, Señor, pero ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué estoy enfrentando esto? Y de hecho hoy, hablando con alguien, decía: bueno, pero ¿por qué tiene que enfrentar esas circunstancias ciertas personas si buscan al Señor? Pero nosotros que hemos conocido a Dios sabemos que en medio de todo Dios tiene un plan y un propósito. Entonces vemos aquí que llega el momento donde una familia es tocada por la enfermedad, una familia amada por el Señor, una familia a la cual Jesús visitaba, una familia donde Jesús podía ir, podía llegar a ese lugar y donde los recibían con los brazos abiertos. Una familia que amaba a Jesús y lo demostró de muchas maneras. Cuando nosotros vemos esto, entonces la Escritura nos está diciendo que Lázaro estaba enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Y es allí donde la Escritura nos empieza a decir un poco acerca de María, ¿verdad? Hemos leído el episodio, el capítulo donde María unge al Señor, y es aquí donde la Escritura nos resalta que era María aquella mujer que había ungido al Señor con perfume y le había enjugado los pies con sus cabellos. Es decir, era una mujer adoradora, una mujer que entendió quién era Jesús, una familia que entendió en medio de aquel tiempo donde muchos rechazaron a Jesús, ellos pudieron reconocer que Él es el Hijo de Dios. Y en medio de estos tiempos, yo sé que hay familias aquí que hemos reconocido quién es el Señor, que hemos reconocido a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador, que lo hemos reconocido como aquel enviado del Señor que dio su vida por nosotros. Y allí está entonces aquella mujer llamada María que podía pasar tiempo escuchando a Jesús, pero en una familia no todos a veces tienen el mismo temperamento, ¿verdad? El mismo carácter, la misma personalidad. Y la personalidad de María era un poco diferente a la personalidad de Marta. Marta también la recordamos como aquella mujer afanada, turbada, preocupada, con muchos quehaceres, pero a María cuando la vemos como aquella mujer que procuraba estar tiempo a solas con Jesús escuchando la palabra. Entonces pareciera que son como muy diferentes, a pesar de ser hermanas. De Lázaro no se nos da de pronto una descripción como lo hace con María y con Marta, pero aunque todos su personalidad no era la misma, ellos sí tenían algo en común. Y es que amaban a Jesús, es que habían abierto su corazón al Señor. Así como nosotros hoy somos una familia en el Señor con diferentes personalidades, porque todos no somos iguales, tenemos un temperamento diferente, pero eso no quiere decir que no amemos al Señor, no quiere decir que no le hayamos abierto el corazón al Señor. Entonces, una familia que está enfrentando este episodio de enfermedad, y cuando nosotros pasamos por una prueba, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Oramos al Señor, pedimos la ayuda al Señor.
Clamamos a Él pidiendo por socorro. ¿Y cuántos hemos visto la respuesta de parte de Dios? A veces la respuesta viene inmediatamente, a veces tarda un poco y a veces nos cuesta esperar. Si es como Marta, que era afanada y turbada, ¿cómo querría Marta que fuera aquella respuesta de Jesús? Ella quería que fuera rápido y así habemos muchos de nosotros que queremos que las cosas sean rápido y como nosotros queremos. Pero hay personas como María también que aprenden a esperar en el Señor y a saber que Él tiene el control. Y todo eso hace parte entonces de la familia del Señor. Entonces, pasando ellos por este episodio de enfermedad con su hermano Lázaro, ellas como hermanas envían a decir a Jesús que el que amas estaba como enfermo. Aquí la escritura nos dice que aquella familia sabía que Jesús la amaba. ¿Y cuántos aquí sabemos que el Señor nos ama? ¿Cuántos aquí sabemos que Dios nos ama a cada uno de nosotros, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo? Y en medio de la enfermedad, aquella familia sabía que era amada por Jesús. En medio del problema que estaban enfrentando, ellos sabían que eran amados por el Señor. Aquí no están diciendo, Señor, nosotros que te amamos a ti, mira que estamos enfermos, que Lázaro está enfermo. No, ellos están diciendo, Señor, al que tú amas, porque tenemos un Dios que nos ama, que no nos abandona. Y era precisamente aquel hombre amado por el Señor, su amigo Lázaro, el que estaba enfermo. Cuando Jesús lo oyó, él puede decir, esta enfermedad no es para qué, para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y déjeme decirle que hay circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra vida que Dios las va a permitir para Él manifestar su gloria, para Él manifestar su poder, para Él mostrar lo que Él puede hacer, de cómo su nombre puede ser glorificado. Y a veces los que van a ser tocados por esta circunstancia, vamos a ser nosotros los hijos de Dios. ¿Y cuántos queremos enfrentar esto? ¿Cuántos queremos enfrentar un problema? Yo creo que ninguno. Amén. ¿A cuántos nos gusta meternos en problemas? Bueno, aunque hay personas que les gusta y se buscan sus problemas, ya eso es otra cosa. Pero nosotros de por sí no quisiéramos estar en el problema. Amén. Y allí estaban aquella familia con el problema. Pero cuando Jesús escucha el mensaje, cuando Jesús oye lo que aquellas hermanas le envían a decir, que incluso no van ellas mismas, sino que envían a alguien, Jesús está diciendo que no era para muerte. La muerte no sería el fin de aquella enfermedad. Y lo que nosotros hoy podemos entender a través de la Escritura es que cuando estamos viviendo procesos en nuestras vidas, el Señor nos puede dar una palabra que nos alienta, una palabra de esperanza, una promesa a nuestra vida. Pero el Señor muchas veces no nos dice para qué estamos enfrentando esto. Porque una cosa es que yo esté viviendo el problema, como Job de pronto en su momento lo vivió, pero él no sabía cuál era el final. Las hermanas de Lázaro estaban viviendo el problema, pero ellos no sabían cuál era el final. Y hay procesos que vamos a vivir en nuestra vida, circunstancias en las cuales Dios no nos va a mostrar cuál es el final, pero sí el Señor nos va a dar una palabra en la cual muchas veces nos va a decir que no es para muerte, que la circunstancia no va a ser el final, que ese no va a ser lo que va a determinar nuestra vida. No, muchos podían ver a Lázaro y decir, va a morir, la circunstancia era apremiante, pero Jesús está diciendo no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Y aquí es importante ver que lo que la palabra quiere resaltar es a Jesús mismo como Hijo de Dios, poder enfocar nuestra mirada no tanto en Lázaro, sino en Jesús. Y hoy el Señor nos quiere llevar a que
Fijemos nuestra mirada en Jesús, en lo que Él está haciendo en nuestra vida, pero también en lo que Él va a hacer y en lo que Él puede hacer. Quizás usted está viviendo en estos momentos no una enfermedad, sino una circunstancia totalmente diferente que pareciera que no tiene una salida, ¿verdad? Y que lo ha llevado a clamar al Señor. Porque hay cosas que a veces nosotros resolvemos, tenemos como que esa facilidad de resolver, pero hay cosas que se salen de nuestro control y es allí también cuando clamamos y pedimos la ayuda de Dios y de pronto no vemos una respuesta inmediata y vemos como que las cosas van de mal en peor. ¿Cuántos están viviendo eso? Que la circunstancia que están viviendo va como de mal en peor. Y aun cuando han clamado, ha pedido la ayuda del Señor, pareciera que no cambian las cosas. Pero hoy una palabra que nos enseña a confiar y a saber que en cualquier momento de nuestra vida Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros y Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios no se había olvidado de la familia de Lázaro. Jesús no era indiferente a lo que estaba viviendo aquella familia. Jesús no era indiferente a la enfermedad que estaban enfrentando, no solo Lázaro, sino toda la familia como tal. Y la Escritura nos recalca que amaba a Jesús ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Y hoy el Señor le recuerda a usted y me recuerda a mí que Él nos ama. Lo que hoy estamos enfrentando no nos debe llevar a pensar que Dios se ha olvidado, no. A veces enfrentamos circunstancias para acercarnos más al Señor, para que le busquemos más, para que confiemos más, para que esperemos más, para que clamemos más en el Señor. Pero aún en medio de todo, aunque no veamos la respuesta inmediatamente, Él está con nosotros. Él no se ha olvidado de sus hijos. Dios nos sigue amando y es una palabra que hoy nos dice que Dios nos ama y debemos sentirnos amados por el Señor. Usted debe sentir el amor del Señor, porque a veces pensamos que Dios nos ama cuando todo va bien. Sí, el Señor me ama, aunque hay cosas que a veces nosotros nos buscamos el problema. Pero aun cuando sabemos que estamos dentro del propósito, la voluntad del Señor, sabemos que en medio de todo nos va a ayudar a bien y que Dios está con nosotros. Cuando Jesús oyó que estaba enfermo, muchos quizás pensaron que como Jesús lo amaba, como Jesús amaba a aquella familia, Jesús iba como enseguida, va la respuesta en camino. Sin embargo, lo que Jesús hace es quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Y eso quiere decir que por los días que pasan, ya Lázaro estaba como que al borde de la muerte. Ya iba a morir pronto cuando llega la noticia donde Jesús. Y a veces así pasa, cuando ya vemos que como las cosas están demasiado difíciles, ahí sí clamamos al Señor. Pero es allí donde Jesús decide quedarse 2 días más. Sin embargo, después de esto, con los que hemos leído el capítulo, sabemos que Jesús vuelve, ¿verdad? Donde Marta, donde María, y es precisamente quien sale primero a recibir a Jesús, Marta. Y a veces eso define también lo que somos, ¿verdad? A veces cuando no nos salieron las cosas como esperábamos, como nosotros queríamos que el Señor nos contestara, porque a veces queremos que el Señor nos conteste en el tiempo que nosotros queremos y como nosotros queremos, pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y la respuesta de Dios es la mejor para nuestra vida, al igual que el tiempo del Señor. Entonces Marta sale corriendo y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieses llegado, Señor, ahora llegas después de tiempo. Y Dios no llega después, Dios llega en el momento oportuno para dejarnos una enseñanza, para formar nuestra vida, para que podamos crecer en el Señor, para que le podamos conocer de una manera más profunda, para que nosotros podamos afianzar y cimentar esa fe que decimos tener en el Señor. Aquella familia pensó que la muerte era el final, pero eso solamente sería el inicio para Jesús manifestar la gloria del Señor en aquella familia.
Y muchas veces queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida y que Dios se manifieste de una manera sobrenatural, pero no queremos pasar el dolor. Aquella familia tuvo que llorar, aquella familia tuvo que vivir un episodio de pérdida, aquella familia tuvo que desprenderse por un tiempo de algo, pero que lo que vendría después sería una gloria grande para aquella familia. Y es lo que Dios hace, lo que nosotros muchas veces pensamos que es el final y que es una pérdida, es lo que Dios va a utilizar para manifestar su gloria, para Él manifestar su poder y para que le podamos conocer de una manera que nunca antes lo habíamos conocido. Aquella mujer podía saber de que Jesús los podía sanar, pero Jesús quería mostrar algo mayor. No solamente aquella familia, sino que muchos otros pudieron ver cómo Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, pero también sobre la muerte, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús tiene el poder para dar vida, para resucitar. Jesús estaba mostrando con esto que la muerte no era el final. Y así como Lázaro pudo volver a la vida, también podemos ver en Jesús que aunque Él tuvo que morir, Él también se levantó, porque la muerte no puede detener a Jesús, el Hijo de Dios, no puede detener la obra del Señor. Y es en lo que nosotros hoy confiamos, que ni la muerte puede detener los propósitos de Dios en nuestra vida. Que aunque un día nos toque partir, hay una esperanza para los que hemos creído en el Señor. Hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de vida. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 11, podemos ver cómo aquel que había estado muerto, ¿qué le ocurrió? Resucitó. Pero hubo que pasar un episodio difícil y duro. Y a veces vamos a pasar esos momentos duros de prueba, pero que después el Señor nos dará la victoria. Así que si hoy estamos viviendo dificultades y como hijos de Dios nos podemos enfrentar a esto, a circunstancias adversas, también podemos confiar en que tenemos un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas y que aunque en el momento no entendamos, ¿verdad? Porque quién no quisiera ver todo el panorama completo, pero no lo vemos todo, pero el Señor sí. Aunque en el momento yo no entienda lo que estoy viviendo, debo de confiar en que Dios tiene un propósito y que al final, en el momento oportuno, Él se manifestará. Recuerde que aquella enfermedad era para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios muchas veces hace en nuestra vida, porque Él quiere manifestar su gloria, Él quiere manifestar su poder. Entonces, una palabra en esta noche que nos enseña primeramente a confiar en el Señor, a saber de que aunque pasemos momentos difíciles no es el final, que el Señor en su debido tiempo nos responderá, que el Señor a su debido tiempo manifestará su poder, pero también que nada es imposible para Dios, que si Dios quiere cambiar circunstancias, Él lo puede hacer. Si el Señor me quiere sanar, Él lo puede hacer. Si el Señor me quiere restaurar, Él lo puede hacer. ¿En qué tiempo? En el tiempo del Señor. Así que aunque hemos estado clamando, orando por diferentes cosas, no desmayemos, perseveremos en el Señor. Y más allá de reclamar, poderle decir: Señor, yo sé que lo que estoy viviendo es para tú manifestar tu gloria. Así que lo que hoy estemos viviendo, sí, nosotros como aquella familia hemos honrado al Señor, le hemos creído con nuestro corazón, le hemos abierto las puertas de nuestra vida. Debemos creer que también vamos a ser como esa familia, como esos hijos a través de los cuales muchos tendrán que ver la gloria del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor se manifiesta, cómo la autoridad de Dios es sobre todas las cosas. Así que en esta noche yo le invito a estar en pie, usted que está conectado allí. Vamos a decirle al Señor, o vamos a presentar más bien
aquella petición que tenemos, sea de salud, sea por la familia, sea por un empleo, sea por el área espiritual, ministerial. Yo no sé qué es lo que usted hoy espera del Señor, qué es lo que está viviendo en su vida, pero que usted hoy le pueda decir al Señor: Padre, hoy presento esta circunstancia. Vamos, dígale al Señor ahí donde está: Padre, yo presento esta circunstancia que hoy estoy viviendo. Dios mío, mira, Dios, las diferentes peticiones, usted sabe los procesos. Padre, cuánto, Señor, se ha clamado quizás por una respuesta y aún, Señor, no ha venido. Pero eso no quiere decir que tú te has olvidado. Aún en medio del proceso de la prueba, podemos saber que tú nos amas, que tú no nos has abandonado, que tú estás con nosotros, Señor. Dios mío, y que muchas veces vamos a ser esos instrumentos para tú manifestar tu gloria. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar y ayúdanos a no cuestionar, aun cuando muchas veces, Señor, no sea fácil la espera. Dios mío, hoy te pedimos, trae una respuesta conforme a tu voluntad. Mira a los que están allí conectados. Te pedimos que obres por un milagro de sanidad, de restauración, de cambio. Abre puertas, Señor. Mira aquellos que están orando para que tú le abras una puerta nueva. Dios mío, de empleo, Padre, te pido, obra un milagro. Señor, en lo espiritual, tú toques, tú ministres, Señor. Levanta al caído, Padre de la gloria. Trae libertad al que está cautivo. Rompe cadenas y ataduras, Señor. Trae una respuesta. Padre, y te pido que les bendigas de una manera especial. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: Padre, gracias, porque sé que hoy puedo confiar en ti, puedo sentir que soy amado por ti, Señor. Puedo saber también